Ahora, el Salmo número 3 es un salmo escrito precisamente por David, y al escribir este salmo, él estaba enfrentando dificultades. ¿Cuáles eran estas dificultades que él estaba pasando? Una de las principales dificultades era que su propio hijo, uno de sus hijos, estaba preparando todo para hacer una rebelión. Estaba haciendo todo lo posible su hijo para irse en contra de su propio padre. Ahora, no solamente era su hijo, sino que también personas que en algún momento fueron sus amigos, aquellos que estuvieron al lado de él, que lo rodearon al lado de David. Llegó el momento de levantarse en contra de David. La situación de David era tan mala que él también sentía que quizás Dios no lo iba a ayudar. Ahora también en este salmo nos habla de un grupo de personas que sentían y decían, ni Dios es capaz de ayudar a David en este momento que él está pasando. Quizás sentía que Dios no estaba dispuesto a ayudarlo. La gente decía, Dios no lo va a sacar de esta circunstancia. ¿Por qué? Porque miraron el pecado de David, miraron lo que David había hecho en el pasado y dijeron, estas son las consecuencias que vienen a este rey. Esto es todo lo que se merece, decían las personas. Esto se lo merece porque David había fallado. Sin embargo, ¿qué pasa con David? Aunque todo estaba en su contra, aunque todos habían dado la espalda al rey, a David, él pone su confianza en Dios. ¿Cuántos dicen ahí, aunque muchas cosas estén pasando en mi contra, aunque quizás vea un día oscuro, aunque quizás vea las cosas difíciles, yo hoy pongo mi confianza en Dios? ¿Cuántos levantan sus manos ahí en casa y dicen, yo hoy pongo mi confianza en Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando preparaba esta palabra, cuando preparaba este mensaje, me imaginaba a David precisamente, pero a David sumergido en un mar de problemas. Escucha esto, su propio hijo en su contra, sus amigos en su contra. Muchas personas lo estaban persiguiendo, todo mal, todo iba en contra de él. Yo no sé si usted ha pasado momentos como este. Momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos de adversidad. Y yo he titulado este mensaje Salvavidas. Ahora, ¿qué es lo que hace un salvavidas? Un salvavidas tiene la responsabilidad de vigilar, la responsabilidad de prevenir, una responsabilidad de atender, una responsabilidad de ayudar. La responsabilidad del salvavidas es estar ahí en el momento de la emergencia y brindar la atención necesaria a la persona en la situación de riesgo. Eso es lo que hace un salvavidas. Y David estaba sumergido en un mar de problemas. David estaba en una situación literalmente de mucho riesgo. Su vida estaba en riesgo. Muchos eran los que querían ver mal su vida. Era el rey, era el líder del pueblo, pero todo se comenzó a levantar en su contra. Ahora los estudiosos de la palabra dicen que todo este proceso, todo esto que estaba viviendo David fue producto de su pecado. ¿Cuántos sabían que después de cada pecado la Biblia dice que viene consecuencia? Y los estudiosos de la palabra dicen que todo lo que estaba pasando, precisamente acá, en el capítulo 3 de este Salmo, Salmo capítulo 3, era producto también de ese pecado que había cometido, de ese pecado de haberse involucrado con una mujer que no era su mujer, con Betsabé. Y no tan solo todo quedó ahí. Dice la historia de la palabra de que David envió a matar a Urías Eteo, el hombre de esta mujer, para quedarse con Betsabé. ¿Cuántos sabían esto de esta historia de la palabra? Y los estudiosos de la Biblia dicen que todo esto vino a David como una consecuencia. Llegaron consecuencias a la vida de David producto de su pecado. Los de su misma casa, esto era la consecuencia. Había sido una palabra
dicha a David, que los de su misma casa se comenzarían a levantar en su contra. David comenzó a vivir días grises, días negativos. Comenzó David a darse cuenta que las cosas no estaban bien. Cuando usted y yo estamos en días como estos, porque también los pasamos, también vivimos días como estos, días cuando comenzamos mal, cuando quizás ibas a hacer un trámite y no resultó, te levantaste y tuviste problemas quizás con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, algo sucedió, en el trabajo no te fue bien, la evaluación en tu trabajo no salió como a ti te hubiese gustado, el examen médico no sale como tú esperabas que saliera, estás teniendo quizá un problema con un hijo, con una hija, con un hermano, algo está sucediendo. Quiero decirte algo, Dios no se equivoca, Él no se equivoca. Si la palabra de hoy está llegando en este momento oportuno, es porque usted y yo necesitamos escuchar esta palabra. Cuando tú y yo estamos en días como estos, donde no vemos nada positivo, donde vemos que todo está mal, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos así? Cuando las cosas no salen bien, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos? ¿Buscamos responsables en terceras personas? ¿O negamos a Dios? ¿Qué hacemos cuando las cosas no están saliendo como nosotros presupuestábamos que tenían que salir? ¿Qué es lo que hace David? David pone su confianza en Dios. Y quiero decirte algo a usted que ha tomado hoy día la decisión de estar recibiendo esta palabra. Todos en algún momento de la vida necesitamos una mano cuando estamos pasando un momento de aflicción. Todos necesitamos una llamada telefónica para decirte estoy contigo, te animo, te levanto, quiero estar contigo en este momento. Todos en algún momento, todos, escucha esto, todos necesitamos un mensaje de ánimo. Y Dios era ese salvavidas que estaba con David en el momento oportuno. Y Dios está contigo en este momento oportuno. ¿Cuántos dicen amén y dicen yo creo que Dios está conmigo? La situación que estoy viviendo, mi estado de salud no es el mejor, las noticias no son favorables, pero yo creo que Dios está conmigo. Oh, aleluya. ¿Cuántos sienten la presencia del Espíritu Santo y dicen yo creo que Dios está conmigo?